En esta parte del curso estudiaremos la estructura electrónica de los sólidos. Empezamos discutiendo un modelo bastante simple del comportamiento de los electrones en metales, que es el gas de electrones libres. Primero empezamos con un modelo clásico de la conductividad. Sabemos que los sólidos metálicos se caracterizan por ser buenos conductores de calor y de electricidad. Entonces, antes de la mecánica cuántica, se propuso un modelo clásico de la conductividad eléctrica en un metal. Este fue propuesto por Drude. Las suposiciones importantes de este modelo es que los electrones son libres en el metal, esto es los portadores de carga, y en presencia de campos eléctrico y magnético podemos escribir la segunda ley de Newton para describir la dinámica. Entonces lo que tenemos aquí es que la masa por la aceleración es igual a la suma de fuerzas externas que se ven a los campos eléctricos y magnético. Ahora, si supónganse que tienen en ausencia de campo magnético, tienen un campo eléctrico constante, esta ecuación predice una aceleración constante que no se observa si ponen entonces una diferencia de potencial en los extremos de un metal, lo que observan no es una aceleración constante. Más bien, entonces Drude se da cuenta que hay que agregar un término disipativo a esta ecuación de manera fenomenológica, esto es a mano, se tiene que agregar un término disipativo y que lo pone como V entre tau, donde tau lo vamos a interpretar como el tiempo promedio entre colisiones con algo que frena a los electrones en el metal y que tiene que ver básicamente con las colisiones que sufre el metal con los modos de vibración de la red, con los fonones de la red. Esto lo estoy anticipando mucho antes de que lo justifiquemos o lo veamos con un poco más de detalle. Cuando agregamos entonces este término, lo que obtenemos es una ecuación en la que ahora sí ya no hay el problema de que se produce una aceleración constante. Al contrario, podemos resolver esta ecuación en estado estacionario, esto es haciendo dV en dt igual a 0, quitando el campo magnético, y despejando se obtiene una velocidad terminal, una velocidad que llamamos de deriva, que es igual a menos la carga del electrón por tau, el tiempo promedio entre colisiones, dividido entre la masa del electrón y por el campo eléctrico. Ahora, si los electrones se están moviendo y tengo NE electrones por unidad de volumen, entonces multiplicando esta NE por esta velocidad, lo que hacemos es obtener la densidad de corriente. Y esto entonces me queda como la densidad de electrones, el número de electrones por unidad de volumen, por la carga al cuadrado, por tau entre ME por el campo eléctrico. Esto es, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que estoy aplicando. Y esto es lo que conocemos, lo que hemos conocido como ley de Ohm. Entonces, a final de cuentas, el modelo de Drude permite justificar, si se quiere, la ley de Ohm. Ahora, el tiempo entre colisiones va a ser una función que depende fuertemente de la pureza del material y de la temperatura. Por ejemplo, para sodio ultra puro, el tiempo entre colisiones es del orden de 10 a la menos 14 segundos, tiempo muy corto, a una temperatura ambiente, una temperatura como la del cuarto, o baja 4 o 3 órdenes y media de magnitud, es del orden de 10 a la menos 10 segundos si podemos bajar la temperatura a 0 Kelvin. Bueno, por otro lado, este modelo también me sirve para describir el efecto Hall clásico, que igual en algún momento vieron en su clase de electromagnetismo. La descripción o la
El experimento Hall clásico se muestra aquí. Lo que se tiene es una placa metálica. Entre los extremos de esta placa metálica se conecta una batería, entonces una fuente de fuerza electromotriz, que produce entonces una densidad de corriente, como se indica en la flecha roja. Esto se hace en presencia de un campo magnético uniforme, homogéneo, que es además perpendicular a la superficie de la placa. El sistema coordenado que vamos a emplear para describir esto se muestra también en la figura. Entonces el campo magnético apunta en la dirección Z, la corriente, la densidad de corriente se desplaza en la dirección X, y en la dirección perpendicular a estas dos es la dirección Y. Podemos entonces escribir en este sistema las ecuaciones tipo Drude que acabamos de escribir. Entonces, aquí está el conjunto de tres ecuaciones que deben de satisfacer las velocidades Vx, Vy y Vz, donde del lado derecho entonces ponemos las componentes de la fuerza debida a los campos eléctrico y magnético. Nuevamente nos fijamos en estado estacionario. Esto es, hacemos las derivadas de las velocidades iguales a 0. Y entre otras cosas, una de las cosas que quiero que se den cuenta es que en estado estacionario, la velocidad de los electrones a lo largo del eje Y tiene que ser 0. Justifíquenlo, díganme por qué. ¿Sí? Pero si es 0, entonces hacemos en la segunda ecuación Vy igual a 0 y me queda una relación entre el campo eléctrico y la velocidad a lo largo del eje X. Esa velocidad a lo largo del eje X la puedo tomar de la primera ecuación en términos del campo eléctrico también en la dirección X. Y entonces acabo teniendo una relación muy simple entre un campo eléctrico que necesariamente tiene que aparecer en la dirección Y en términos del campo magnético y estos otros parámetros, la carga del electrón, el tiempo entre colisiones y la masa del electrón, y el campo eléctrico que se aplica en la dirección X. Definimos el coeficiente Hall o la resistencia Hall como el cociente de este campo entre el valor de la densidad de corriente por el campo magnético aplicado. Si hacen todas las sustituciones correspondientes, van a ver que esto es igual a -1 entre la densidad de portadores por la carga del portador. Esto, entre otras cosas, ustedes saben, nos permite identificar el signo de los portadores de carga en un conductor. Es la única manera de saber si los portadores de carga son cargas positivas o cargas negativas. Entonces, de medir este coeficiente de Hall, podemos obtener la densidad de portadores y además el signo de la carga de los portadores de corriente eléctrica. Bueno, pasamos ahora a una descripción ya no clásica, sino cuántica, de este gas de electrones libres. Entonces nos quedamos con la noción de electrones libres, pero vamos a aplicar ahora mecánica cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo describimos el gas cuántico de electrones libres? Para empezar, ¿qué son electrones libres? Pues son los electrones que no interactúan con nada. No interactúan entre sí, entonces es una aproximación que parecería bastante burda, pero sin embargo vamos a ver que funciona bastante bien. Entonces los electrones no interactúan entre sí, ni van a interactuar con nada que esté en el sólido, quiere decir no van a interactuar con los átomos, con los iones que están ahí presentes en el sólido, solo van a estar confinados a una caja que vamos a suponer cúbica del lado L, entonces su volumen es L al cubo. Y lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Schrödinger para un electrón libre en esta caja cúbica. La ecuación de Schrödinger no puede ser más fácil. Es la energía cinética
El operador de energía cinética aplicado a psi es igual a la energía multiplicada por psi, la función de onda. Lo que es importante es cómo escribimos la solución, y entonces escribimos la solución de esta ecuación como una solución normalizada de ondas viajeras. Entonces ponemos esta función psi de x y z es igual a, para normalizar le ponemos 1 sobre la raíz del volumen, y por funciones exponenciales de ik.r, donde si sustituimos estas funciones vemos que son solución de la ecuación de Schrödinger siempre y cuando la energía esté dada como h cuadrada k cuadrada entre 2 veces la masa del electrón. También importante, recuerden que no nada más basta resolver la ecuación de Schrödinger, sino también tenemos que dar las condiciones en la frontera. Y en este caso vamos a suponer condiciones periódicas en la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que si evaluamos la función en x más l, debemos de obtener lo mismo que la función original en x, lo mismo para y más l y lo mismo para z más l. Imponemos estas condiciones para n electrones. Entonces, el vector de onda, k, que vamos a utilizar en nuestra solución de la ecuación de Schrödinger, podemos ver fácilmente que se escribe como 2pi entre L, les recuerdo, es la longitud del cubo de la caja cúbica en la que metemos a estos electrones, por L en la dirección X más M en la dirección Y más N en la dirección K, donde L, M y N son enteros. Y de aquí entonces podemos obtener, con la expresión que tenemos, los niveles de energía de nuestro electrón, dependiendo de los valores de L, M y N. Están dados entonces como h cuadrada entre 2m por 2pi entre L al cuadrado, y por la suma de 3 enteros al cuadrado, L cuadrada más M cuadrada más N cuadrada. Fíjense que para distintos valores de L, M y N hay un montón de degeneraciones, o sea, es un montón de formas, poniendo L, M y N, en las que puedo obtener esta energía. Ahora tenemos ya los niveles de energía que pueden ser ocupados, y entonces vamos a colocar los N electrones de mi sólido. Vamos a suponer que estamos a una temperatura T igual a 0, de tal manera que todos ocupan los niveles de energía más bajos disponibles. Recuerden que como son electrones los que estamos describiendo, tenemos que tomar en cuenta el principio de Pauli, que nos dice que no podemos poner más de un electrón por estado cuántico. Esto es, 2 electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Ahora, estamos en el espacio K, entonces aquí naturalmente nos fuimos al espacio K de vectores de onda, y lo que necesitamos es contar los niveles de energía que se encuentran entre el valor de K y K más de K, donde K es la magnitud de este vector de onda. Y suponemos, como vamos a ver más adelante, que n es un número suficientemente grande de electrones para pensar que hay una distribución continua. Por cierto, este conteo de los estados disponibles en el espacio K, creo que lo hicieron, y seguramente lo hicieron mejor, en su clase de mecánica estadística. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular esta densidad de estados? Aquí está básicamente lo que queremos hacer. Tenemos entonces en una distribución estos son los niveles de energía en función de K, donde estamos cubriendo desde menos infinito a infinito en números enteros a lo largo de X, a lo largo de Y y a lo largo de Z. Y nos preguntamos, en este casquete esférico, esta rebanada de esfera, que tiene radios de K a K más de K, ¿cuántos de estos puntitos están ahí metidos en ese casquete esférico? Entonces, lo primero que nos preguntamos es ¿qué volumen ocupa un solo estado? Y entonces para esto lo que tenemos que considerar es cuánto están separados los estados
vamos a decir, el estado L del estado L más 1. Pues lo que tenemos que hacer a lo largo de X, de KX, y entonces lo que hacemos es tomar la diferencia 2pi entre L y ponemos L más 1 menos L. Quiere decir que la separación a lo largo de KX es 2pi entre L. Lo mismo va a ser a lo largo de Y y a lo largo de Z. Luego entonces el volumen que una celda de estos estados ocupa es igual al producto de estas separaciones a lo largo de X, Y, Z, que es entonces igual a 2pi al cubo entre el volumen en el espacio real, en el volumen de la caja en la que estamos poniendo los electrones. Por otro lado, de la fórmula para el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi k cúbica, acuérdense que estamos en el espacio k, el volumen de un casquetito entre k y k más de k, pues lo que tenemos que hacer es tomar la diferencial de la ecuación del volumen y entonces nos queda como 4pi k cuadrada de k. Y entonces, si tomamos el volumen de este casquete esférico que acabamos de calcular y lo dividimos entre el volumen que ocupa uno de estos estados, pues esto nos da el número de estados que están contenidos en el casquete. Lo hacemos y entonces es 4pi k cuadrada de k entre 2pi cúbica dividido entre el volumen, y esto nos da entonces la expresión que tenemos ahorita, donde además le agregamos este factor de 2, porque para cada estado disponible tenemos dos valores posibles de proyección de spin. Entonces tenemos que multiplicar por 2 el número de estados que se encuentran en el casquete, uno para el electrón con spin para arriba y el otro para el electrón con spin para abajo. Bueno, en general no nos interesa el número de estados entre K y K más de K, sino más bien nos interesa la densidad de estados, pero entre E y E más de E. Entonces, lo que podemos decir es que G de E por DE debe ser igual a G de K por dK. Esto es, a final de cuentas, la densidad de estados en energía debe ser igual a G de K, multiplicado por la derivada de K respecto de E. Pero les recuerdo que tenemos la relación entre E y K. E es igual a h cuadrada K cuadrada entre 2m. De ahí entonces podemos calcular la derivada de K respecto de E. Y esto nos da 1 sobre h barra multiplicado por la raíz de m entre 2 veces la energía. Sustituimos esto en la ecuación de acá arriba. Y entonces obtenemos una densidad de estados, el número de estados entre E y E más de E, que está dado en términos simples, en términos del volumen, constantes fundamentales, la masa del electrón, la constante de Planck, y es proporcional a la raíz cuadrada de la energía por la diferencial de E. Conste, y esto es bien importante, esta es la densidad de estados en 3 dimensiones. Si su sistema es de 1 o 2 dimensiones, hay que hacer el cálculo correspondiente. Esto es solo para 3 dimensiones. Bueno, ya tenemos los elementos porque, como estamos a temperatura T igual a 0, los n electrones van a ocupar los estados más bajos de esta distribución. Y entonces lo que hacemos es imponer la condición de que n es el número de electrones, debe ser igual a la suma de estos estados entre 0 y una energía máxima que vamos a llamar EF. Sustituyendo, les recuerdo que esta GD es proporcional a la raíz cuadrada de E, y esta ecuación la podemos integrar fácilmente, y entonces el número de estados o el número de electrones es igual al volumen entre 3pi cuadrada h cúbica por 2 veces la masa del electrón por la energía EF, todo esto elevado a la potencia de 3 medios, y de aquí, de esta expresión,
podemos fácilmente despejar esta energía EF que llamamos la energía de Fermi, que es la energía máxima de esta esfera que está siendo ocupada por los n electrones en mi caja de longitud L. Entonces, despejando, simple y sencillo, esto es igual, la energía de Fermi es h cuadrada entre 2m por el valor de 3pi cuadrada por la densidad de electrones, n entre b, todo esto elevado a la 2/3. Ya que tenemos la energía de Fermi, podemos definir el número de onda de Fermi, el momento de Fermi y la temperatura de Fermi usando estas expresiones. Entonces, E de Fermi la escribimos como h cuadrada k cuadrada entre 2m y de ahí sabemos fácilmente que el número de onda de Fermi es 3pi cuadrada entre b y esto a la 1/3. El momento de Fermi es h por kf y la temperatura de Fermi satisface de la constante de Boltzmann por la temperatura de Fermi es igual a la energía de Fermi. Entonces todos estos números los podemos calcular. Entonces antes de seguir adelante, vamos a hacer un ejemplo rápido y simple de cómo podemos saber de qué tamaño, de qué valor estamos hablando para la energía de Fermi. Y les doy entonces el ejemplo de calcular la energía de Fermi, por ejemplo, de potasio, potasio atómico, potasio metálico. Y sabemos los siguientes datos que ustedes pueden obtener. Para empezar, sabemos que potasio es un metal monovalente, quiere decir por cada átomo hay un electrón libre. Entonces es primer dato. El segundo dato, vamos a las tablitas y sabemos que la densidad, esto es masa por unidad de volumen, de potasio es de 862 kilogramos por metro cúbico. Es un dato entonces que se puede medir. Ustedes podían medir en principio. No es fácil medir la densidad de potasio porque si meten potasio, por ejemplo, lo hacen al Arquímedes, pues lo que van a obtener son fuegos artificiales más que otra cosa. Pero se puede hacer, se puede medir bien la densidad de potasio. Y sabemos también, Dalton nos enseñó a obtener la masa atómica de potasio, que nos dice entonces que es 39.098 gramos por cada mol de potasio. Con estos datos entonces calculamos primero el número de átomos por unidad de volumen. Esto es fácil y después, usando el punto A, que hay un electrón por cada átomo, entonces también sabemos el número de electrones por unidad de volumen en potasio. Entonces lo hacemos, átomos por unidad de volumen. Lo que hacemos es dividir la densidad entre la masa atómica, tiene que estar unidades congruentes, y esto lo multiplicamos por el número de átomos que tenemos en una mol, en mol de potasio, y acaba siendo una densidad de 1.328 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Fíjense, por favor, dense cuenta, ahorita este cálculo está bien hecho y la densidad es del orden de 10 a la 28 por metro cúbico. Entonces, cualquier otro átomo que calculen, cualquier otro metal que calculen, cualquier cosa, cualquier sólido que tenga una densidad similar a la del potasio, que son casi todos los sólidos, va a tener del orden de 10 a la 28 átomos por metro cúbico. Entonces, cualquier cálculo que hagan que le salga algo muy diferente a 10 a la 28 por metro cúbico, está mal hecho. ¿Sí? Porfa, dense cuenta. Bueno, con esto entonces sustituimos en la expresión, entonces N entre B, en la energía de Fermi, es el producto de la valencia por el número de átomos que acabamos de calcular por unidad de volumen, y sustituimos y obtenemos una energía de Fermi, haciendo los cálculos numéricos y haciendo las conversiones de unidades. Porfa, no me lo crean, háganlo.
¿sí? Hay que cambiar de joules segundos y kilogramos y metros cúbicos. Tarde o temprano esto les debe dar unidades de energía. Y estas unidades de energía, tarde o temprano, las podemos convertir a electronvolts. Y entonces la energía de Fermi para potasio es más o menos 2 electronvolts. Si ustedes ahora calculan, por ejemplo, la temperatura, importante aquí, por favor dense cuenta que esta masa que estoy poniendo en el denominador es la masa del electrón. Un error muy común que cometen sus compañeros es poner aquí la masa del átomo. No, la masa del átomo no tiene nada que ver. Aquí lo que hay que poner es la masa del electrón, ¿ok? Que es una constante. Bueno, y también con este valor de 2 electronvolts, ustedes pueden calcular una temperatura de Fermi. Y si lo hacen, van a obtener una temperatura de Fermi de casi 24.000 Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Les recuerdo, aquí los electrones, ¿sí? Y el sistema están a una temperatura T igual a 0. Pero el principio de exclusión de Pauli obliga a que haya electrones con energías hasta de 2 electronvolts. Quiere decir, los electrones que se encuentran en esta superficie de Fermi se comportan como electrones clásicos que tendrían una temperatura de 23.700 Kelvin. Entonces, ciertamente no es que el gas esté a esa temperatura, sino que es un gas cuántico y el efecto del principio de exclusión de Pauli hace que los electrones en esta superficie de Fermi tengan una energía y se comporten como si tuvieran una temperatura increíblemente alta. De hecho, si ustedes quisieran calentar este sólido de potasio a esta temperatura de 23.700 Kelvin, mucho antes este sólido ya se había convertido en un vapor de potasio, pero mucho, mucho antes. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura es ya mayor que 0? Entonces, además de considerar la densidad de estados que acabamos de calcular, también hay que considerar la densidad de ocupación, que para electrones está dada por la relación de Fermi-Dirac, que aquí pongo, que es esta función de ocupación, que es 1 sobre el exponencial de E menos mu entre KT más 1. Esta función se grafica aquí comparada con la distribución de Fermi-Dirac a temperatura T igual a 0, que es el escalón que se muestra en negro. Entonces, cuando la temperatura es mayor que 0, este escalón se convierte en esta curva suave que se muestra en iones rojos. Y la densidad, bueno, en esta, además, expresión, podemos hacer este potencial químico mu, lo podemos hacer aproximadamente igual a la energía de Fermi. Entonces aquí en realidad pueden poner para temperaturas suficientemente bajas, en lugar de mu pueden poner la energía de Fermi, que ya sabemos además cómo calcular. Con esta expresión entonces la densidad de estados va a ser el producto de la G, la densidad que calculamos a temperatura T igual a 0, por esta función F. Cuando hacemos ese producto, les recuerdo que la función g es la raíz cuadrada de e, o es proporcional a la raíz cuadrada, y cuando hacemos ese producto, obtenemos una densidad de estados a una temperatura T, dada por la distribución que se muestra en rojo en la parte de abajo, y cuando la temperatura esté igual a 0, es la distribución que se muestra en negro. Ahora, uno de los temas que fue muy importante en el establecimiento de la mecánica cuántica como la forma de escribir el comportamiento de la materia fue cuando, por ejemplo, se pudo describir con bastante precisión la contribución electrónica a la capacidad calorífica de un sólido. ¿Y por qué es esto? Porque les recuerdo algo importante que ustedes deben de haber aprendido en su curso de fenómenos colectivos y en el de mecánica estadística, y es que, por ejemplo, el principio de equipartición dice que
a la capacidad calorífica debe haber una contribución de un medio de K por T por grado de libertad. Y entonces en un sólido, si hacemos las cuentas, vamos a suponer que entonces vamos a tener el modelo de iones que están vibrando en la red. Y eso quiere decir que tengo 3 grados de libertad por el potencial que los hace vibrar y 3 grados de libertad por la energía cinética. Entonces tengo 6 por un medio de kBt para, de contribución de los iones, de la vibración de los iones a la capacidad calorífica de un metal. Y esto da lugar a lo que se conoce como la ley de Dulong y Petit, que espero que ustedes hayan podido comprobar en el laboratorio. Es un experimento muy interesante y muy divertido y relativamente fácil de hacer, en el sentido de que lo que hay que hacer es medir la capacidad calorífica de varios metales, si pueden algo de cobre, si pueden algo de aluminio, si pueden algo de plata, ¿sí? Algo de fierro, en fin, lo más puro posible, y después lo que tienen que hacer es esa capacidad calorífica, pues dividirla entre la masa molar de cada uno de estos metales, y entonces obtienen la ley de Dulong y Petit, que les dice que es 3kT como capacidad calorífica molar. Entonces, ¿qué pasó y dónde está la contribución de los electrones? Porque los electrones, en principio, son electrones libres en estos metales, pues, se están moviendo y también hay grados de libertad porque hay energía cinética. ¿Por qué no aparece en la capacidad calorífica de los metales? Y bueno, la explicación platicadita es que esa contribución es muy pequeñita, aún a temperaturas bajas. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que, les recuerdo, en el sólido tenemos electrones con energías relativamente grandes en toda esta superficie de Fermi. Y cuando yo lo que hago es a una temperatura T igual a 0, y cuando yo lo que hago es darle tantita energía a esos electrones, lo que voy a hacer es, voy a cambiar solo la energía de un número pequeño de electrones que se encuentran cerca de la superficie de Fermi. Esto es poquito más cuantitativo, podemos hacer un cálculo aproximado. Lo que estoy haciendo es, para pasar de T igual a 0 a una temperatura T mayor que 0, es que estoy pasando la distribución de la curva en negro, la curva casi recta en negro, a la curva roja continua. Quiere decir que estoy pasando electrones de la parte superior de la curva negra, los estoy pasando a energías más grandes hacia la parte de energías mayores que la energía de Fermi. A final de cuentas podemos hacer un cálculo aproximado. Lo que queremos ver es cuánto cambió el número de electrones y cuánto cambió la energía al mover los electrones que se encuentran entre la curva roja y la curva negra en la parte de arriba, abajo de la energía de Fermi, y la curva roja y la energía y la curva negra arriba de la energía de Fermi. En lugar de usar las curvas continuas rojas, vamos a tomar el número de electrones como el área definida por los triángulos azules que se muestran en la figura y que se pueden entonces calcular de manera bastante simple. La delta n va a ser entonces la base por altura de este triángulo o de estos dos triángulos, y entonces podemos calcular el cambio en la energía interna. La contribución a la capacidad calorífica, el cambio en energía interna está dado por Kb por T. Entonces multiplicamos el número de electrones que cambiaron su energía por Kb por T, y esto nos da una expresión que es Kb por T al cuadrado, K cuadrada B cuadrada por T, K cuadrada por T cuadrada, y la multiplicamos por la distribución, la densidad de estados, y a final de cuentas entonces obtenemos algo que es proporcional a la temperatura, linealmente proporcional. Cuando hacemos la sustitución
obtenemos una expresión relativamente simple en términos de el número de electrones que tenemos, la constante de Boltzmann y el cociente de T entre la temperatura de Fermi. Y ya vimos que la temperatura de Fermi para potasio son 22.000, 23.000 Kelvin. Y estamos hablando de que esto es cerca de la temperatura T igual a 0. Entonces, en realidad tenemos una capacidad calorífica que es muy, muy, muy pequeñita.